Señor y Padre nuestro, venimos delante de ti, reconociendo que dependemos totalmente de tu gracia. Gracias por permitirnos reunirnos hoy, por tu fidelidad que nos ha sostenido hasta este momento y por tu promesa que prometes en medio de tu pueblo. Por la salud de nuestros hermanos también te pedimos, Señor, los que están enfermos. Te pedimos también que fortalezca su cuerpo. También te pedimos, Señor, que a los que atraviesan pruebas difíciles, pues les des un corazón firme para contigo, Señor, y te pedimos hoy que abras nuestro entendimiento para escuchar los estudios, Señor, y te pedimos, Señor, que no solamente vengamos a aprender, sino te pedimos que tú transformes nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, por todo esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, en noviembre tuvimos este inicio del capítulo 15 de Primera de Samuel y vamos a recordar un poquito, vamos a dar otra introducción otra vez de lo que habíamos visto, digamos los primeros 15 versículos, ¿no? En los primeros 15 versículos de Primera de Samuel, Dios le está dando a Saúl esta instrucción directa y específica de ejecutar un juicio sobre Amalek. Y este juicio era por su antigua oposición al pueblo de Israel. Y no era una decisión humana, no era una decisión política, sino era un mandato divino que ponía a prueba la obediencia del rey nuevamente, ¿no? Ahora bien, Amalek, vamos a recordar, Amalek no era un enemigo ocasional, sino un pueblo que desde el inicio se opuso violentamente al plan de Dios. Entonces, ellos atacaron a Israel cuando salía de Egipto, y especialmente a los más débiles sin temor del Señor, ¿no? Y antes de que continuemos con 1 Samuel 15:16, si quieren vamos a Deuteronomio 25, del 17 al 18. Deuteronomio 25, 17 y 18 dice: Dice, orden de exterminar a Amalek. Ahí el título, ¿no? Bueno, el subtítulo. Y dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Este ataque no fue defensivo de este pueblo, ni tampoco territorial. O sea, no se estaban defendiendo de Israel, ni tampoco estaban defendiendo su pueblo, sus tierras. No, simplemente vio a los más desvalidos y los atacó. Fue una agresión completamente hacia el pueblo de Dios. Siglos después de esto, Amalek seguía actuando igual. La escritura indica que continuaban saqueando y hostigando a Israel, lo que muestra que esta hostilidad se volvió parte de su identidad nacional. No sé si les suena eso de alguna manera hasta hoy en día. Hay generaciones que odian al pueblo de Israel y las generaciones posteriores, los padres, los abuelos, pues obviamente los siguen ensañando contra el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, recordemos antes del capítulo 15 de Primera de Samuel, cómo terminó Primera de Samuel 14, y vámonos al versículo 48, para recordar esta promesa que había hecho Dios, ¿no? Que les dijo, cuando estés así ya casi en paz, es Primera de Samuel 14, 48. Casi en paz, acuérdate de Amalek y destrúyelo, ¿no? Entonces,
Vamos a 1 Samuel 14:48 y dice: y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban, ¿no? Amalec no era un recuerdo del pasado del pueblo de Israel saliendo de Egipto, sino era un conflicto activo cuando Saúl estaba siendo rey. Y a diferencia de otros muchos pueblos que en ocasiones hicieron pacto con Israel o se apartaron sencillamente, Amalec nunca mostró un temor hacia Dios. Imagínense todos los milagros que había hecho con Israel. Y aún así Amalec no le importaba y seguía atacándolos, hostigándolos, saqueándolos a través de los siglos. Y la Biblia los presenta como un pueblo que transmitió este odio, pues sí, transgeneracional. Y acumulaba maldad cada vez, ¿no? Hasta el punto en que Dios decidió ejecutar su plan definitivo, que era destruirlos. Eso fue desde el principio, cuando atacó a los más débiles, ¿no? Y esto encaja con un principio bíblico, en donde tú sabes que Dios es paciente, pero el pecado persistente, sin arrepentimiento, finalmente enfrenta justicia. Y eso es para todos, ¿no? Al final, dice la Biblia que si uno practica el pecado, pues es del diablo, ¿no? Cuando uno dice, no, yo creo en Dios y demás, pero uno sigue practicando el pecado, pues en realidad no es de Dios, y aquí lo dice. O sea, el pecado persistente, sin este arrepentimiento, va a tener justicia. Y quiero que recordemos ahora en Génesis 15:16, imagínense, casi desde el principio, ¿no? A un pueblo. Es Génesis 15:16. Y dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí enseña Dios un principio. Dios tolera por un tiempo, pero también espera. Y mientras la maldad de un pueblo aún no llega a este colmo, a toparle el colmo a Dios, cuando llega ahí, ya saben, la gota que derramó el vaso, Dios ejecuta un juicio. Dios nos da esta oportunidad, pero hay un momento en el que ya no va a haber. Y justamente termina ahí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amalec llega a representar más que un enemigo político para Israel, ¿no? Simboliza esta resistencia constante al propósito de Dios y su pueblo. Por eso el juicio en tiempos de Saúl no fue impulsivo, no fue por parte de Saúl, porque al terminar el capítulo 14 dice que él se dedicó a atacar a los demás pueblos que habían asolado a Israel, ¿no? Entonces lo estaba atacando y estaba venciendo, de hecho, ¿no? Y en realidad esto fue el resultado de muchos siglos de oposición por parte de Amalec a Dios. Entonces siguió atacando a Israel hasta el tiempo del inicio de esta monarquía con Saúl, porque esta enemistad que fue desde Egipto, bueno, después de Egipto, cuando Israel ya había salido de ahí, pues en realidad nunca se resolvió. Amalec nunca quiso resolver algo con Israel, siempre estuvo atacándolos, ¿no? Y se convirtió en un patrón histórico en el pueblo de Israel, ¿no? Y surge esta rebelión constante con Dios. Y este juicio no respondió a un solo evento, sino toda una trayectoria prolongada de hostilidad y maldad acumulada, todo el tiempo, todo el tiempo. Y por esa persistente maldad y por continuar con esa oposición generación tras generación, Dios determina ejecutar un juicio, injustamente en el tiempo de Saúl. ¿Por qué es importante en el tiempo de Saúl? Porque a pesar de que la justicia de Dios espera, actúa en el momento perfecto. Sin embargo, en medio de este juicio vemos también una misericordia con un pueblo que estaba con Amalec. Y en la vez anterior, en noviembre, les decía que eran estos kenitas, ¿no? Kenitas son ceneos o cenitas, entonces cenitas, pues más o menos les llaman kenitas, ¿no? Pero estos ceneos son descendientes del suegro de Moisés, de este Yetro, y fueron preservados. Y quiero que lo recordemos. Vamos a Jueces 1:16, donde ahí vienen justamente estos ceneos. Es Jueces 1:16. Y dice: y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. O sea, no eran un pueblo que no conocía a Israel, o sea, era del mismo suegro, ¿no?
Y quiero que volvamos ahora a 1 Samuel 15:6 para que vean esta misericordia de Dios. 1 Samuel 15:6 dice: y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Este contraste revela otro principio espiritual. Dios no juzga el mal, sino que también recuerda y recompensa la fidelidad y la misericordia con estos pueblos. No fue en ese instante donde ya estaba Saúl, ya estaba la monarquía, ya estaba el ejército de Israel, donde dice ya, acaba con Amalek. Dice todavía un poquito. Les dice a los ceneos: oigan, váyanse de aquí, no se queden aquí porque Dios va a destruirlos a todos, ¿no? Y Saúl hasta eso se los dice, ¿no? Hasta eso cumplió Saúl, ¿no? Entonces, Saúl sale a la batalla y aparentemente cumple esa misión, derrota a los amalecitas como vimos la vez anterior. Sin embargo, la obediencia de Saúl fue incompleta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan que derrota a estos amalecitas? Pero hay un punto específico que Dios le dijo: destruye todo. ¿Y qué no destruyó? Dejó al rey. Lo mejor. Lo mejor, y al rey, ¿no? Al rey Agag. Conserva lo mejor del ganado y justificándolo como algo destinado para el sacrificio de Dios, ¿no? Eso es lo que él decía, ¿no? Y lo que a simple vista parece una victoria militar, en realidad revela un problema espiritual muy profundo que ya vemos de Saúl, ¿no? Saúl comienza a sustituir esta obediencia total por su propio criterio y conveniencia. Y así llegamos ahora al versículo 16 que vamos a empezar a ver, donde el profeta Samuel confronta a Saúl. Y el pasaje cambia de esta narrativa histórica a un diagnóstico espiritual de Saúl, que es justamente no cualquier Saúl, es el rey. Vamos directamente al corazón del rey. Ahora, si todos tienen sus Biblias, que creo que sí, vayamos otra vez a este capítulo 15. Y al llegar, estarán de acuerdo que ha sido un pasaje, un capítulo 15 que puede ser estudiado de diferentes maneras, ¿no? Como que tiene muchas cosas de dónde sacar. Y la verdad es que a mí se me ha complicado un poco porque sí es un texto denso, porque yo daría injusticia si quiero ver más puntos y dejar unos aparte y demás, pero he tratado de cubrir un poquito el capítulo y sí lo he dividido en varias partecitas y más o menos lo he condensado. Entonces ahora sí vamos a leer el capítulo 15, 1 Samuel 15, el versículo 16. Y dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Samuel confronta a Saúl, el rey, y comienza este intercambio de palabras alrededor de esta gran rebelión que hemos visto de Saúl contra el mandato claro de Dios, ¿no? Destruye a los amalecitas por causa de su pecado, ¿no? Por el pecado de Amalek. Y Saúl responde, vence a los amalecitas, pero él tiene un orgullo y falta de sensibilidad espiritual. Y justamente cuando leemos este versículo, yo fui a la otra versión, la NTV, y dice algo un poquito diferente, me gustó como lo dice. Se los voy a leer. 1 Samuel 15:16 de la NTV dice: entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Y dice: ¿qué te dijo?, preguntó Saúl, ¿no? O sea, llega Samuel así todo enojado y le dice: basta, ¿no? O sea, las personas, los papás que tuvieron a sus hijos chiquitos, y hay un momento en que los esperan, seguramente le pusieron la mano así en la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que esperas del niño? Que se quede así, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el niño que dice: no, a ver, dime, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué? No, ya basta, para, detente.
¿no? Y si no se detiene, pues hasta empieza a colmarte más la paciencia, ¿no? Y vemos algo interesante en el versículo. Saúl no solamente está desobedeciendo un mandato, justamente dejando al rey vivo, sino que ni siquiera puede obedecer un mandato chiquito, que es el de basta, detente, ¿no? Dice, a ver, dime, en una versión en inglés, creo que le dice stay, que es así, igual, como quédate quieto, ¿no? Y justamente dice lo mismo, ¿no? Bueno, dime al oído, ¿qué pasa, no? O sea, como que no se detiene, como que sigue hablando, como cuando hablas con alguien y te dice, escucha, y sigue hablando, y sigue hablando. No, escucha. Pasa, ¿no? Entonces él no puede evitar responder, o sea, siente las ganas de decir más cosas, ¿no? Esto es una señal pequeña, ¿no? Pero que sabes que su corazón no se quiere someter. Entonces Samuel continúa transmitiendo la palabra del Señor. Y en 1 Samuel 15:7, un poquito más arriba, dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Aquí quiero que veamos algo bien interesante. A mí me encantó este detalle que se los quiero compartir. Porque en la NTV, buscándolo, dice lo siguiente. 1 Samuel 15, 17, perdón. Sí, dije 7, pero no es 17, perdónenme. Otra vez. 1 Samuel 15, 17 dice, en la Reina Valera, ¿no? Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y en la NTV dice, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Aquí hay algo bien interesante, porque le está diciendo Samuel al rey, oye, tú, a pesar de que eres rey, te estás sintiendo con poca estima. ¿Qué está pasando? Lo está enfrentando, ¿no? Y esto cambia muchísimo el sentido, porque Samuel justamente le dice, hubo un tiempo, recuérdalo, Saúl, en que tú eras humilde, en que tenías una visión correcta de ti, pero ese hombre ya no está hablando conmigo, Saúl. Ahora ostentas un gran poder para cumplir tus deseos, pero eres inseguro, te sientes inferior. Hay una palabra para esto, que se llama narcisista. No sé si la conocen, pero hay uno especialmente que se llama narcisista de piel fina, que es justamente esta persona que es totalmente vulnerable a todo. Porque en el fondo los narcisistas se odian a sí mismos, ¿no? En la mayoría de los casos. Y esta autoestima o esta autoestima que tienen es muy frágil. Es muy frágil porque utilizan un poder que tienen para ejercer control sobre lo que pueden, ¿no? Y para satisfacer sus propios caprichos. Cuando Saúl fue llamado por primera vez, cuando estaba joven, no podía creer que Dios lo eligiera. Se veía como el más insignificante. O sea, veíamos una humildad ahí, ¿no? Incluso cuando iba a ser presentado hacia el pueblo, pues él justamente no quería estar. Se fue atrás del equipaje, ¿no? Así de, no, ni me vean, ni me encuentren, yo no existo, ni nada, ¿no? No quería la atención. Estaba bien, mostraba justamente un próximo rey pues, humilde, ¿no? Se veía bien hasta el principio, ¿no? Pero con el tiempo todo cambia. Después de estas victorias militares, comenzó a buscar, ¿qué? El reconocimiento. Ya no edificaba altares para el Señor. Justamente en la primera alabanza que cantamos hoy, decía algo así como, hago altares, pero hago altares como para ti. No me acuerdo exactamente cómo dice la alabanza, pero justamente dice eso, hago altares, pero son para ti, Dios. En cambio, Saúl, si lo recuerdan, ya no hacía altares para Dios, altares para él. Y no eran justamente altares, eran básicamente monumentos a sí mismo, ¿no? Y Samuel está señalando la raíz de todo. ¿Cuál es el primer pecado en la Biblia? Si alguien quiere responder o se acuerda. Los dos tienen razón. El primer pecado en la Biblia es la desobediencia del hombre. ¿Cuál fue el primer pecado en digamos, en la historia bíblica? Orgullo. Exactamente. El orgullo. ¿De quién?
Exactamente. Ese es el primerito. Y justamente ocurrió, pues sí, antes de la creación, ¿no? La rebelión de Lucifer, ¿no? Que conocido pues como Satanás, ¿no? Lucero, ¿no? Y a estos pasajes de Isaías 14 y Ezequiel 28, pues sí, lo definen. Y me gustaría que los viéramos así rapidito, ¿no? Vamos a Ezequiel 28, 14 y 15. Ezequiel 28, 14 y 15 dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, ¿no? ¿Por qué? Por su propio resplandor. Ahora, ¿qué más hizo Satanás, no? Trató de usurpar el trono de Dios. Y su pecado fue ese deseo de ser igual o ser superior a Dios, ¿no? Ahora vamos a Isaías 14, versículos 13 y 14. Isaías 14, 13 y 14. Dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia de esta rebelión? Pues fue expulsado de la presencia de Dios, ¿no? Ahora vámonos igual al 14, ahora al 12, justamente antes. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y hay otra en particular, que es Apocalipsis 12:4, donde no solamente fue él. Vámonos para allá. En Apocalipsis 12:4. Y dice: Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En resumen, mientras que el primer pecado del hombre fue la desobediencia, el primer pecado de esta historia bíblica, pues sí, fue la soberbia angelical, ¿no? Y no solamente cayó él, cayó pues otras personas, bueno, otros ángeles en ese aspecto. Cuando uno peca, no nada más peca y dice, pues nada más es para mí, ¿no? También familia, seres queridos, etcétera. Yo recuerdo que algunas veces cuando mi mamá me regañaba, pues, y decía, sobre todo cuando empezaba a manejar, ¿no? Hubo algunos choques por ahí. Yo le decía, no, pues nada más soy yo, ¿y qué? ¿No? Y pues no tienes ni idea de lo que, o sea, chocas tú y pues obviamente es pues, mi mamá y los seres queridos y, oye, ¿qué pasó? Y todo el mundo se empieza a preocupar y a todo el mundo casi le da diabetes. Entonces, bueno, pues dices, pues no eres tú nada más, ¿no? Cuando empezábamos el estudio, bueno, antes de empezar el estudio, hablábamos, ¿Quién pagaba? ¿quién paga? Lo que más duele, ¿no? Nada. Empezábamos diciendo que estábamos recordando la línea familiar, ¿no? Y algunos pues, no tienen sus raíces, ¿no? En nuestra familia sí, y mamá se ha encargado de ser ahí la que ha tenido toda la historia, hasta donde se ha podido. Y en la Biblia en realidad, ¿cómo? En la Biblia en realidad Jesús habla de la familia, digamos, la de sangre. No es que como que la haga a un lado, ¿no? O sea, está bien, pero pone en prioridad la familia de Dios, ¿no? La familia espiritual. Por eso yo creo que a pesar de que nosotros, algunos digan, no, son muy pocos, en realidad nosotros, todos nosotros espero, nos vamos a ver en la eternidad. Cada uno de nosotros se preocupa por los demás, por orar. Cada uno de nosotros se preocupa por, oye, ¿cómo está? Oye, la llamada, oye, el mensaje. Oye, pues tienes cargo, ¿no? Llegó Margarita hace ratito y agradecía por las oraciones, ¿no?
la oración del justo puede mucho, ¿no? Y creo que esa es la familia que Dios justamente pone como esa prioridad, ¿no? ¿Y por qué la consanguínea, no? Pues aquí lo estábamos viendo en el capítulo 14, donde Saúl quería matar a su hijo, al héroe de Israel, ¿no? Que lo estaba salvando de todos, gracias a Dios, de todos los ejércitos. Y no, mátenlo, él se tiene que morir. Pues no, o sea, ¿en dónde queda, no? Ya vemos que Saúl tiene un gran problema. Ahora, ¿cuál es la lección espiritual aquí? Y lo vemos, ¿no? El peligro es el orgullo. Ahora, Saúl nos enseña que una persona genuinamente humilde puede llegar a ser dominada por ese orgullo. Si no guarda su corazón, que es lo importante, ¿no? Si no guarda su corazón. Todos nosotros somos susceptibles a eso. Y no lo digo para desanimarnos, en realidad, sino para advertirnos. Este joven campesino terminó convertido en un hombre totalmente arrogante, cuya vida espiritual se deterioró por completo, ¿no? O sea, lo hemos visto a través de esos capítulos. Y la pregunta es, ¿pero cómo ocurrió? ¿Cómo llegó a esto? Y cuando tú empiezas otra vez a leer y a considerar su historia, pues hay algunos factores, ¿no? Desde el principio no tenía una relación profunda con Dios, porque, ¿se acuerdan cuando había perdido las asnas? Y casi su escudero es el que sabía quién era el profeta de Dios y él no tenía ni idea, ¿no? Dice, no, pues a mí no me importa, ¿no? Él había vivido con la tribu de Benjamín, que pues eran guerreros, así, ¿no? Así como, pero no se puso a pensar en Dios, ¿no? Nada más como que vivía, pues al día, ¿no? Un soldado, pues en realidad dice, pues no sé si va a volver a casa, ¿no? Entonces, después tiene esta posición y tiene esta autoridad, tiene este reconocimiento público que antes no tenía, era humilde, se veía humilde, ¿no? Él lo actuaba así. Pero hay algo todavía más profundo y que Saúl probó y que lo atrapó. ¿Qué fue? La alabanza de los hombres. Sentir eso, que te aclamaban, ¿no? Y probó lo que siente ser admirado, reconocido, celebrado, ¿no? En las batallas. Y uno se vuelve adicto, ¿no? Él se volvió adicto a ello, ¿no? Para nosotros puede ser en un término, es que es la dopamina. Cuando haces algo bien, llega, ¿no? Y, quiero más, ¿no? Por eso hoy, como decía Alex, ¿no? En algunos de los estudios, ¿no? Pues las redes sociales son una red. Son cachitos de dopamina cada rato, ¿no? Entonces así, te atrapa, ¿no? Y la alabanza en sí, si no se maneja con cuidado, pues puede engendrar y alimentar más orgullo, ¿no? Vamos a Proverbios 27-21, sí, rapidísimo. Proverbios 27-21. Dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba, ¿no? Entonces, así como el fuego intenso en un crisol o en un horno separa estas impurezas de plata y de oro, los elogios y las alabanzas funcionan como esta prueba de fuego para una persona. Lo que alguien hace o siente cuando es halagado revela quién es realmente y quién está en su interior. Yo no sabía que era el crisol, pero han visto los videos donde llega, digamos, el artesano y con unas tenazas saca una cosita y ahí está todo como amarillo y demás, pues es el oro, puede ser la plata y ya la pone, bueno, pues ese es el crisol y bueno, pues el horno, ¿no? Entonces, me puse a recordar cómo era la purificación, ¿no? Entonces puse a ver el video y sí, cuando ponen pedazos así de oro o pedazos de plata para purificarla, pues ya se calienta y ya se hace líquido, ¿no? En este crisol dentro del horno. Pero si ve el artesano que hay como negrito arriba, que es zinc o otros materiales, pues los empieza a quitar, ¿no? Pero decía el video y explicaba que si se calentaba todavía más, pues salía más y lo volvía a quitar. Más y lo volvía a quitar. Y así. Y dice que en el momento en el que el artesano podía ver reflejado su rostro es cuando ya estaba bien. Entonces, justamente con todas las pruebas que vemos todos los días
pues en nuestro chat, pues ves ahí, quitando impurezas Dios, ¿no? Quitando impurezas, quitando impurezas. Y creo que ese es el proceso tradicional que tenemos que llevar, ¿no? Ahora, esta alabanza que dan los hombres, en este caso a Saúl, pues nos revela esta condición. Y cuando a Saúl justamente venían las pruebas y quedaban estas manchas, estas impurezas, pues en realidad no le importó, ¿no? Y a pesar de que Dios como artesano quería quitarlo, pues él no quería. El escoria. El escoria. Exactamente, esa es la palabra que estaba buscando, no recordaba. Entonces cuando llega el elogio, basta un poco de honestidad de nosotros mismos para descubrir qué hay dentro de nosotros. Y si las entregamos a Dios o si las usamos para exaltarnos a nosotros mismos. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Saúl. Ahora, le decía a Dani que cuando me ayudó mucho un consejo de Miguel para justamente tener las ideas claras y no irme de aquí para allá. Les voy a dejar estas ideas claves de hoy para que las tengan pendientes para el siguiente, ¿no? Y la primera puede ser que Saúl comenzó humilde, pero terminó dominado por este orgullo. Es la primera, ¿no? La segunda, que el éxito y el reconocimiento pues pueden convertirse en una trampa espiritual. Había un pastor muy famoso, se supone que, bueno, evangelista, dicen que es como en tiempos modernos como el más famoso, que cada vez que iba a un estadio veía que la gente levantaba las manos y quería seguir a Dios, él los invitaba abajo, ¿no? O desde sus tribunas y veía como unos pues, tenían todo este sentimiento y veía como que muchas personas lo hacían de corazón. Y entonces él se sentía así como, "Ah, no, pues mi mensaje, ¿no?" Y al final él decía que le pedía a Dios, ¿no? Que le bajara, ¿no? Bastantito el orgullo y que lo humillara, ¿no? Que él sabía que no era él, pero que se lo recordara, ¿no? Ahora la tercera, que esta parte de la alabanza no de nosotros a Dios, sino la alabanza que te puede dar el hombre, es una trampa. Y esta trampa puede probarte el corazón. ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro de ti? ¿No? Y la cuarta es que la raíz de la desobediencia que tuvo Saúl, pues fue ignorada, ¿no? Y fue su orgullo. Entonces la primera es de la humildad al orgullo. La segunda es que el reconocimiento es una trampa espiritual, si no se la da a Dios. Tercero, la alabanza es esta prueba que es para Dios. Y la cuarta es que la raíz de la desobediencia pues fue ignorada por el orgullo. Bien, pues continuaremos sino con nuestra parte de la voz del Espíritu Santo. Y esta parte que vamos a empezar a ver hoy es la oración en comunidad. Nosotros tenemos idea de todo esto porque pues yo veo que nuestra iglesia se ha desarrollado mucho esto de orar unos por otros y mientras más lo hacemos, Dios va derramando más gracia. Pero nunca debemos olvidar que la clave de todo esto es siempre cultivar una relación con el Espíritu Santo, una relación mayor. Por ejemplo, Pablo, en Efesios 6:18, nos decía: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, si observamos este pasaje, es en el Espíritu y en todo momento, y seamos persistentes. ¿Ven ustedes? Recuerden cuando Herodes mata a Andrés y la iglesia se pone a orar, porque también apresa a Pedro y quería sacárselos al terminar la Pascua. Se ponen a orar y Dios responde de una manera milagrosa, mandando ángeles que lo liberan. A lo mejor alguno de esta iglesia se preguntó, ¿por qué no oramos así por Andrés? No sé si alguna vez se lo habían cuestionado esto, pero de alguna manera la muerte de Andrés trajo como resultado que se pusieran las pilas y empezaran a orar en verdad cuando apresan a Pedro.
ya que si no hubiera sido de esta manera, todo esto se hubiera seguido, como sabemos que hubo persecución. Entonces, cuando nosotros nos reunimos como creyentes, así como lo hacemos a cada día a fin de mes o cuando no se puede dar el estudio del miércoles como pasó ahora, el Espíritu Santo se manifiesta de una manera especial, porque tú podrías decir, bueno, yo ya tengo al Espíritu y estoy orando en el Espíritu, pero cuando se hace en una comunidad, o sea, o en la congregación, entonces se manifiesta de una manera especial y sobre todo fortaleciendo la unidad y la fe en todos los presentes y nos lleva a tener, en lo que oramos, nos lleva a conciliar nuestros pensamientos, nos lleva a una misma mente y un mismo parecer. Por ejemplo, en Mateo 18, del 18 al 20, que la mayoría conocemos, dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Recuerden ustedes algo muy importante y tengámoslo presente cada vez que oremos: que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y que Dios siempre mueve muchas veces el por qué oremos, así como un mensaje. Uno puede preparar un mensaje y en el momento de dar el mensaje el Espíritu Santo toma enseñanzas o nos lleva por otro rumbo del que habíamos preparado, porque es el Espíritu Santo el que quiere hablarnos. Nadie como Dios conoce los corazones y Él sabe las necesidades tanto personales como de una comunidad, de una iglesia en este caso. Entonces, la oración en comunidad es un recordatorio de que no estamos solos en nuestro caminar espiritual. Esta unión propicia que todos aprendamos a depender con más anhelo del Espíritu Santo. Y también nos une, como veíamos al principio, en un propósito, los cuales, o sea, un propósito es como un cargo por el cual Dios nos da, por el que debemos orar. En nuestra lista de oración, bueno, oramos por el avivamiento, oramos por el país, oramos por la iglesia, oramos por los que enseñan, etc. Y pues nuestra lista se puede modificar un poco, pero la base de todo son los números que siempre tomamos. Entonces nosotros tenemos que aprender de esto algunas lecciones, tanto en lo personal como en lo común. Que cuando nosotros oramos en comunidad, ¿acaso podremos romper los planes que Dios tiene? Recuerden lo que dice en Hebreos 4:3, en la última parte: todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo, y Dios sacrificó en el capítulo 7 de Apocalipsis a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. O sea, no tenemos que saber que Dios en su infinita sabiduría lo planeó todo, y que una de las cosas más efectivas de una oración, tanto en lo personal como en grupo, precisamente es orar conforme a lo que Dios nos revela la palabra de Dios y conforme a lo que Él quiere que oremos. Por ejemplo, cuando Balac le dice a Balaam: maldíceme este pueblo de Israel, Balaam le dice: bueno, déjame consultar a Dios. Y Dios le dice: no lo maldigas. Entonces le dice Balac a Balaam: no puedo. Pero le ofrece más dinero, más honra, etc. Total, al final de esta historia que la mayoría de ustedes conocen, que a final de cuentas el falso profeta Balaam acabó bendiciendo a Israel, le dice una cosa a Balac cuando él le reclama duramente. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si bien es cierto
que en algunos pasajes de la Biblia dice, y Jehová se arrepintió del mal, ahorita vamos a verlo, que iba a hacer, no es que se arrepienta porque se equivocó, Dios no se equivoca, sino que el clamor de un grupo de personas cumple el propósito por el cual Dios traía cierta prueba en la vida. Y entonces Él puede cambiar el destino de algo a través de la oración, ¿sí? O sea, vemos, por ejemplo, que cuando nosotros oramos, no es tanto que nosotros podamos influir o cambiar a Dios, sino que Dios quiere que a través de la oración nosotros somos los que seamos cambiados. Ese es un punto importante. Si Dios es perfecto, no puede cambiar, porque si necesitara cambiar, querría decir que Dios no es perfecto. ¿Ven ustedes? Si Dios no fuera perfecto, entonces tendría que estar trayendo soluciones nuevas en función de las circunstancias. Pero Él nos demuestra su sabiduría infinita a través precisamente de que antes de crear nada, Dios ya tenía todo planeado. Entonces, hay pasajes ilustrativos que nos hacen ver esto. En 2 de Samuel, del capítulo 24, vamos a ver los versículos 1, 10, 16 y 17, que dice así: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Ven ustedes? A veces nosotros no entendemos el proceder de Dios. Dios quiere que nosotros como creyentes siempre sea Él lo primero en nuestra vida. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Cuando una persona piensa que es buena, que no ha hecho tanto mal, cosas así, con que lo enfrentes a este mandamiento se va a dar cuenta que no puede amar a Dios de esta manera, porque Dios es perfecto. Y nos damos cuenta que no somos perfectos. Entonces, cuando se habla de violar la ley, pues siempre todos violamos el primer mandamiento. Pero, cuando Dios ve que un pueblo como el pueblo de Israel o una iglesia puede estarse desviando del objetivo que Él tiene para ellos, entonces Dios puede hacer cosas como esta. Se levantó la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Recuerden que Dios dijo de David: es un hombre conforme a mi corazón. Y eso no quería decir que David era perfecto, sino quería decir que David siempre, a pesar de sus errores, buscaba a Dios. Siempre regresaba a Él, siempre reconocía sus errores. Entonces el pasaje 10, que está muy larga la historia, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Las pruebas, cuando Dios las trae a nuestra vida, o cuando Dios quiere trabajar en un grupo, que el corazón se puede ir enfriando. Recuerden, por ejemplo, en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 2 de Apocalipsis, cuando habla de la primera iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso había cumplido en todas las cosas. Pero ¿cuál fue el reproche de Dios hacia Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros en una congregación como esa podemos acostumbrarnos a los rituales, a los cantos y todo eso, pero podemos estar fríos en nuestro corazón. Podemos haber abandonado nuestro primer amor. Israel es un ejemplo. Israel, recuerden, representa la naturaleza del hombre sin Dios. Fue una nación rebelde y contradictora. Nosotros debemos seguir sufriendo por su rebeldía. Todo el mundo está contra ellos. Si hay una que otra nación, como ahorita Estados Unidos, los defiende principalmente, va a llegar el momento en que aún Estados Unidos le va a voltear la cara a Israel, se van a quedar solitos,
Y ahí es cuando van a clamar a Dios y Dios va a hacer el milagro de que Él va a llegar, como en el Antiguo Testamento, a destruir a todas las naciones que vayan contra Israel. ¿Ven? Pero Dios siempre trae las pruebas para que nosotros nos volvamos a Él de corazón. Y entonces, después de que David confiesa que había actuado muy neciamente, dice el pasaje, el versículo 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo, que fue donde se construyó el templo más adelante. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Qué bonito o qué hermoso hubiera sido que Saúl hubiera dicho esto, ¿verdad? Ahorita que se estaba exponiendo toda la vida de Saúl. Porque no había humildad, pero en David sí la había. Sin embargo, vemos que Dios trae una prueba para que el pueblo se vuelva a Él. ¿Y quién era el líder de Israel en ese entonces? David, era el rey de Israel. Él lo que decía se tenía que hacer. Aún muchas cosas que fueran en contra de la voluntad de Dios, porque tenía esa jerarquía. Pero nosotros vemos que cuando Dios cumple el propósito, y muchas veces puede llevarnos como iglesia a orar con un propósito, cuando se cumple o se da el fruto de lo que Él desea, entonces Dios cambia de opinión, no es que se equivoque, pero dice aquí, y se arrepintió Jehová. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que saber? Que Dios es justo, que Dios castiga el pecado, pero quizá nosotros dudemos de su misericordia. Recuerden, la gracia es mayor que el juicio, por eso mandó Dios a Jesús. Entonces nosotros quizá aún podemos estar probando a Dios, como lo hizo Israel en el desierto. Oye, nos has dado esto y lo otro. ¿Podrás mandar esto? ¿Podrás darnos carne? ¿Podrás darnos agua ahorita que estamos padeciendo? Y Dios hizo muchos milagros. ¿Pero esto cambió el corazón del pueblo de Israel? No. Tanto que el reproche de Jehová es, ¿acaso me ofrecisteis a mí holocaustos durante estos 40 años en el desierto? Recordemos que el número 40 es muy importante porque representa la obra completa de Dios. Dios, a través de los 40 años en el desierto, destruyó a la generación incrédula y levantó una nueva generación. Y eso es muy similar a lo que hace en la vida de un creyente, porque Dios, a través del proceso de su vida, destruye la naturaleza rebelde y contradictora y nos lleva a vivir espiritualmente. Exactamente es lo mismo. Pero nosotros podemos tener la misma rebeldía que hizo Israel por no profundizar en nuestra relación con Dios, por no mantenernos en nuestro primer amor. A veces nosotros repasamos nuestra vida, yo muchas veces les he aconsejado, es bueno cuando leen la Biblia, personalizarla, ver qué actitudes puedo tener yo en función de esta persona, de este pasaje, o esta experiencia, o esta vivencia de Israel, y tratar de ver qué es lo que Dios nos quiere decir, o en qué área de nuestra vida podemos estar mal, para corregirla. Y podemos estar ejercitándonos en esto. Pero el primer amor, eso es mucho más profundo. Y muchas veces es lo más difícil de conservar y puede afectar a toda una iglesia. Cuando la iglesia piensa que Dios tiene que actuar de tal manera, y esto va de lo individual a lo general, y entonces se alejan de la voluntad de Dios. Por eso Dios Dios siempre trae pruebas a nuestra vida. Tenemos otro ejemplo. Un día está Abraham ahí y ve venir a unas personas
Recuerden que en la antigüedad el ser anfitrión eran las cosas más importantes. Acuérdense de Marta, María, etc. Entonces ve a estos seres y les dice a Abraham, oigan, vengan aquí, no pasen allá, coman, reposen y luego seguirán su camino. Y resulta que eran los ángeles, eran ángeles de Dios y quizá Jesús mismo velado, ¿verdad? Entonces, Dios dice más adelante en este pasaje, ¿acaso voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer si él mandará a sus hijos que me sigan más adelante? Y entonces le dice Dios, por cuanto el clamor de la maldad de Sodoma, eran en realidad 5 ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Luz. Job pide por Luz, Dios no la destruye, pero destruye estas otras 4 ciudades, aunque la Biblia siempre menciona las 2 principales, Sodoma y Gomorra, ¿no? Bien. ¿Por qué Dios le platicó esto a Abraham? Porque quería ponerlo a interceder. ¿Ven ustedes? Dios ya sabía lo que iba a hacer. Y no iba a trabajar sino en la vida de Abraham, que eso es lo importante para nosotros. Por ejemplo, cuando tú intercedes por una persona, ¿cómo intercedes? El punto principal para poder interceder correctamente por otra persona es ponerte en el lugar de ella. Es muy fácil, o sea, nosotros naturalmente juzgamos a los demás. Este no sabe, este no profundiza, este no lee la Biblia, así somos naturalmente todos nosotros. Y además, el orgullo. Yo soy mejor creyente por esto, yo soy mejor creyente por lo otro, etc. Así somos naturalmente los seres humanos. Pero Dios nos da principios en la palabra. Cada uno mira a los demás como superiores a sí mismo, ¿no? Considera. Entonces, cuando Dios nos pone en una situación como esta, y vemos, volviendo al ejemplo, el caso de Abraham, pues Lot era su sobrino. Su hermano había muerto y lo adoptaron prácticamente Abraham y Taré, el papá de Abraham. Y bueno, a final de cuentas, cuando Dios le hace el llamado a Abraham, se lleva a Lot. El papá ya había estado grande de edad, se lleva a Lot. Y los dos progresan y todo, y bueno, llega el momento en que tienen tantos ganados que la tierra no da suficiente y deciden separarse. Pero vean ustedes la actitud de Abraham. Tú escoge, le dice a Lot. Si tú dices, me voy a la izquierda, yo a la derecha, y tú a la izquierda, y yo a la derecha. Ahí vemos el principio de la humildad. El principio de depender de Dios y no de las circunstancias. El principio de ver que lo que Dios tiene para cada uno es lo mejor. Y entonces, bueno, ya sabemos, Lot decide, no, ve la llanura de ahí, del Sinar, ¿no? De Sodoma, Gomorra, unos campos fértiles, no, dice, yo me voy para allá. Y bueno, ya sabemos que a final de cuentas, salvo Pedro, que en la primera carta de Pedro Dios declara que Lot era justo, pues Lot se va y se mezcla ahí con todos, etc., ¿no? Entonces cuando vienen los ángeles, bueno, ahí hay una labor, ¿no? Pero volviendo al punto de la intercesión de Abraham contra Sodoma y Gomorra, o mejor dicho, a favor de Sodoma y Gomorra, vamos a ver Génesis 18, 25, 26 y del 30 al 33. Le dice Abraham a Dios, lejos de ti el hacer el mal, el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Entonces, Dios mismo pone a Abraham a interceder, ¿sí? Dios ya sabía lo que iba a hacer, él ya sabía que no había remedio. Por eso, uno de los puntos que acabamos de ver es, quizá Dios a través de esto quiere trabajar en nosotros, hacernos ver cosas que nosotros no vemos de nosotros bien. Entonces, 50 justos, luego el 30, y dijo, empieza a interceder a Abraham, si 30, si 40, si, etcétera, ¿no? Eso lo omití porque pues, ya lo sabemos. Y dijo, en la última,
no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá se hallarán 30. Y respondió, no lo haré si se hallaren 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás ya hallarán 20. No destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No lo destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Entonces, aquí está el punto importante, ¿ven ustedes? Dios ya sabía que no había 10 justos. Ya alguna vez hemos comentado que si Lot hubiera hecho la mínima labor, Dios no hubiera destruido esta ciudad. Porque sus hijas ya tenían novio. Había quienes las iban a tomar para el matrimonio. Si él hubiera hecho una labor mínima, pues los yernos futuros y los padres de los yernos, que son 4, los yernos 6 y ellos 4, eran 10. No hubo tal, ¿no? Aún manda a sus yernos, a hablar a sus yernos dentro de esta historia, la pueden leer luego completa, si no la conocen. Los manda a llamar y Dios va a destruir la ciudad, vénganse con nosotros. No, se rieron de él. ¿Cómo crees? Y aún sus yernos perecieron, ¿no? Entonces, si nuestras oraciones, Dios ya tiene determinado, ya sabe todo. No pueden hacer cambiar de parecer a Dios. Si se cumple el propósito de Dios, entonces Él cumplió el propósito con la prueba. Pero si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo que dice Dios, eso es. Él ya sabía. Pero Él llevó, reitero, a interceder para cambiar a Abraham, ¿sí? La oración es el medio a través del cual nosotros podemos comprender mejor la voluntad de Dios. Este es un enfoque diferente a lo que generalmente nosotros vemos. Cuando tú empiezas a orar por una persona, como se pide por tantas, se va formando un cargo. Puedes orar en ese momento y al rato te acuerdas, o en la noche te acuerdas y oras de acuerdo a la gravedad del problema o al impacto que tenga tu vida. Pues estás orando más y más y más. ¿Ven? Pero eso te está transformando a ti. Está dejando que te veas a ti mismo. Quizá Dios ve en tu vida que tú solo te ves a ti mismo, que solo buscas tus intereses propios. Y Dios te lleva a una circunstancia, te da un cargo. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando tú tienes un cargo por una persona? Dejas de verte a ti mismo. Te concentras en el problema de la otra persona y empiezas a orar. Entonces, la oración es un medio a través del cual Dios también nos cambia a nosotros. Y cuando como una congregación nos unimos en un propósito, ese efecto empieza a suceder en todos. Otro aspecto importante. Dios le mostró a Abraham que se puede pedir cualquier cosa. Pero hay que recordar que las respuestas de Dios siempre provienen de la perspectiva divina. ¿Cuántas veces no nosotros hemos mencionado este versículo de Isaías 51:6 o de Timoteo? El de 51:6, alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. O sea, Dios quiere que aprendamos a ver la perspectiva de Dios. Entonces tampoco podemos decir, yo oro por esto y Dios lo va a hacer. No. Yo oro porque López Obrador se convierta. Una vez salió en la televisión que oraron por él, una iglesia cristiana. ¿Ustedes creen que se convirtió? No. Pues claro que no, ¿no? O sea, vemos a Trump, toma el poder y manda ahí a líderes religiosos y todo. ¿Ustedes creen que Trump sea salvo? No. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando Dios pone un cargo en nosotros, por eso siempre es pedir por sanidad y por salvación. Porque Dios puede sanar a una persona y ahí se quedó y ya, se va a ir al infierno. Si no se muere de esto, se va a sanar, se va a morir de otra manera. Y aún si se sanara, si no pedimos por su salvación, no va a cambiar.
no va a ser transformada, ¿ven ustedes? Por eso es importante tener siempre en mente la perspectiva divina. Y cuando la tenemos, esto armoniza nuestras expectativas y nuestras oraciones. Si tú pides, como dice en 1 de Juan 5, y en esto sabemos que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos en qué Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Ven ustedes? Ahí está la clave. Pedir por su voluntad. Nosotros anhelaríamos que este país cambiara. Tanta corrupción y todo. Canadá ya mismo le dijo a México, y nosotros estamos interesados en invertir, pero quiten la violencia, ¿no? ¿Quién quiere invertir en un país donde secuestran, donde se paga derecho de piso y quién sabe qué tantas cosas pasan, ¿no? Tantos negocios cerrados porque la gente se rehúsa a pagar su derecho de piso. Estamos viviendo en un mundo de maldad que Dios dice que ya no tiene remedio, por eso lo va a destruir, ¿no? Como dice en 1 de Pedro capítulo 3, ¿no? Y todos los elementos al fuego serán destruidos y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Y si esto ha de ser así, ¿cómo no debéis aprender a vivir en santa y piadosa manera? ¿No? Ahí está el punto. Entonces, la voluntad de Dios es lo que tenemos que tener presente en nuestras oraciones, tanto en lo personal como congregación. Y no siempre vamos a comprender cómo Dios responde, porque es muy fácil, y eso es confirmando este argumento, que nosotros pensemos que Dios puede responder como nosotros queremos, y nunca lo va a hacer. Dios nunca va a responder conforme a nuestras expectativas y nuestra propia visión, a menos que nuestras expectativas y nuestra visión estén conformadas con la palabra de Dios, como vimos ahorita en 1 de Juan, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no vemos respuestas de Dios o no las vemos inmediatamente, quizá es porque solamente estamos esperando la respuesta de Dios en función de lo que decíamos, y Dios ya pudo haber respondido tu oración, pero no la ves porque tienes tu mente enfocada en tus expectativas, ¿ven? Por eso es muy importante decir que se haga la voluntad de Dios. Dios conoce todos los detalles, recuerden, Él es un ser omnipresente, conoce el pecado desde su inicio, las desviaciones desde su inicio, todo Dios lo conoce y lo conoce a fondo, conoce nuestro corazón. Por eso te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Conoce los detalles. Entonces, siempre tenemos que, cuando nosotros nos reunamos como iglesia, pedir conforme a su voluntad. Cuando Pablo, vamos a ver Romanos 8, 15 y 26. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso lo vamos a estudiar más a fondo más adelante. Pero, fíjense ustedes vienen este pasaje. ¿Cómo podemos pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo es el que intercede y el que sí lo sabe todo. ¿Ven ustedes? El Espíritu Santo es Dios. Estamos hablando que Dios todo lo sabe. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios. Esa es la Trinidad, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia de la intervención del Espíritu Santo, que es el tema que estamos viendo, la voz del Espíritu Santo en nuestra comunidad. Entonces, cuando Él actúa y nosotros aprendemos, porque ¿quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo, ¿no? Entendiendo primero esto, primero de Pedro, ¿no?
que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién fue quien escribió la palabra de Dios? Inspirando a los diferentes escritores. ¿O quién la inspiró? El Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos, nos arrepentimos y creemos de corazón, Dios nos da su Espíritu Santo. ¿Quién entonces va a revelar en nosotros la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a poder nos va a hacer discernir la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué va a sustituir nuestras emociones o nuestra perspectiva humana? La palabra de Dios, porque ahí está todo revelado. Hay libros que se perdieron, una carta de los Corintios que se perdió, una carta a la Odisea que se perdió, etc. Pero en realidad no importa que se haya perdido, lo importante es que lo que Dios permitió que se escribiera ya tenía completa toda la doctrina que Dios quería decirnos. ¿Ven ustedes? Ahí está revelada la voluntad de Dios. Y entonces esto nos va a llevar, teniendo este principio, a la perseverancia, que es otro aspecto importante. Perseverar. No darse por vencido. A veces, como decíamos hace un momento, Dios ya respondiendo lo entendemos, pero a lo mejor tú tienes que seguir hasta entender cuál es la voluntad de Dios. Colosenses 4, del 2 al 4, dice de la siguiente manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Ven ustedes? Perseverar, para que Dios nos abra puerta para la palabra. Por eso, cuando les pedimos que oren para que Dios ilumine el mensaje, eso es tan importante. Porque, recuerden, Dios, a veces tú dices, esto ya me lo sé, pero siempre hay cosas nuevas. Y eso es lo que va conformando en nosotros la doctrina. Entonces el Espíritu Santo nos anima a ser constantes, a no desmayar en nuestra búsqueda de Dios, aun cuando no veamos una respuesta inmediata. Perseverar. Aquí lo dice este pasaje. La perseverancia en la oración nos hace hacer vallado, nos hace a veces interponernos en el juicio de Dios. Ezequiel 22:30, que también muchos conocen: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. He escuchado que uno de los problemas ahorita, principalmente de la iglesia sana, no de las falsas religiones, es que no ha tomado un papel más relevante en la historia de este mundo. Pero ¿qué precede a la acción? ¿O qué debe preceder a la acción? La oración. Si tú eres una persona impulsiva y te dejas guiar por tus emociones, etc., solo vas a cometer errores. La cuestión de perseverar en la oración hace que se depure tu cuerpo. Ahorita que Mauricio decía de la purificación, hay un pasaje en la Biblia que está es el Salmo 12:6, que dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de fuego, purificada 7 veces. ¿No? Ahí está. Dios está haciendo un trabajo en nuestra vida para que reflejemos el rostro de Cristo. Estamos llenos de cosas, de inmundicia, de pensamientos negativos, de rebeldía, de muchas cosas. Pero la oración va depurando todo eso, por eso es importante el perseverar.
Porque naturalmente tú te vas dando cuenta, y hay muchos salmos que ejemplifican, ¿no? Y yo reclamé a Dios y todo hasta que entendí, hasta que entendí. La mayoría de los salmos cuando una persona le hace un reclamo a Dios, que haciéndolo con reverencia, no es malo decirle Dios porque esto, lo otro, en un sentido reverente y confiando en Dios, ¿no? En un sentido de rebeldía y todo, pues sí, sí es malo, definitivamente. Pero tú tienes que acercarte a Dios confiadamente y expresarle lo que sientes. Pero la oración misma va depurando nuestras vidas y nos va llevando al conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, la perseverancia desarrolla en nosotros una fe inquebrantable. ¿Así? Porque tú vas depurando. Si tú no has depurado todas las cosas de tu vida, siempre va a haber pensamientos que te estorben, que se interpongan en lo que tú pides, en lo que tú... Y se interponen porque tú quieres que se haga esto, y a veces quieres dirigir a Dios. Todos naturalmente a veces queremos eso, ¿no? Yo quiero que mis hijos sean de esta manera y de esta otra. Y la verdad es que nunca va a pasar las cosas de esa manera, como nosotros quisiéramos o pensamos. Pero Dios nos dejó la oración. Dios nos permitió perseverar para que Dios vaya tomando nuestra vida, vaya depurando nuestra vida y nuestra fe sea perfeccionada. Y entonces dejemos todo el lastre, todas las escorias que hay en nuestra vida. Entonces, a través de esta perseverancia, nosotros podemos aprender a depender totalmente de Dios, sabiendo que su tiempo es perfecto. Dios no se equivoca. Él siempre tiene el tiempo perfecto. Y cuando Él tarda en darnos una respuesta a nuestras oraciones, es porque todavía nos está preparando para recibir la bendición. Recuerden que el mismo hecho fuera del tiempo de Dios puede ser una supuesta bendición que se convierte en maldición. Y generalmente cuando actuamos por nosotros mismos, a lo mejor, o sea, Dios sí nos lo iba a dar, nos iba a preparar espiritualmente. Y nosotros tomamos nuestra vida en nuestras manos. ¿Saben qué pasa con este tipo de bendiciones? Se convierten en ídolos. Cosas que se anteponen a Dios. Recuerden, un ídolo no es nada más la figurita que vemos. No seas idólatra. No, el ídolo es el amor al dinero, al prestigio, etc. Cualquier cosa que se anteponga a Dios es un ídolo. Ahora son más sutiles que nunca. Por eso en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta última frase debemos de tenerla en nuestra mente, en nuestras pruebas. Dios siempre va a ser oportuno cuando dependemos de Él, verdaderamente. Cuando no, pues vamos a recibir en nosotros mismos el efecto negativo de las cosas, ¿no? Dios todo lo hace perfecto. Como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Pero las cosas fuera de tiempo no son bendición. Entonces la perseverancia nos lleva a esperar en las cosas de Dios. Y la perseverancia va aunada a la constancia, ¿sí? No es lo mismo. Perseverar, tú puedes perseverar en algo, se cumple ya. Pero la constancia es siempre. Es no dejar, es no desmayar. Porque lo que ya estamos diciendo, nos ayuda a depurar vanidades ilusorias. Como dice un proverbio, ¿no? No vayas en pos de vanidades ilusorias que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos, ¿no? Son vanidades. Y nos enseña a concientizar por las cosas que tenemos que vivir. La influencia que nosotros tenemos de este mundo es muy fuerte. Más fuerte que nunca. En todos lados está. Hace rato mencionaba Mauricio las redes sociales. Todo el mundo te influye. Los letreros en las calles. Ahora los esos que ya son hasta películas que no debían de permitirlos porque distraen a la gente. Todo, ¿no? Métete tantito al YouTube o al Facebook y se te puede ir, se te va. Y ni lo percibes. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Oye, si el tiempo que dedicas a eso me lo dedicaras a mí, otra cosa sería, ¿verdad? Pero naturalmente nos vamos, porque naturalmente
la parte no redimida de Dios, que es la carne o la naturaleza humana, quiere tener el control. Por eso vimos en Gálatas, ¿no? La lucha de la carne es contra el espíritu y la del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Entonces, en una oración constante, nosotros nos vamos rindiendo a Dios. Y llegamos al momento de decirle, no se haga mi voluntad, sino la tuya. A cualquier costo. A cualquier costo. A veces decimos, sí, yo Dios, soy muy entregado, donde tú quieras. Cuando pienses así, acuérdate de Pedro. Es que les dice a Jesús, ¿hoy me van a abandonar? No, yo no, aunque me cueste la vida, ¿no? Y vemos, cuando Jesús le dijo, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y sucedió. Entonces, la verdad, eso de alguna manera es creer que eres un buen creyente y que eres muy bueno. Y Dios demostró que no. Sin Él no somos nada. Pero cuando estamos dispuestos a seguir su voluntad, a cualquier costa, entonces viene la transformación. Y a cualquier costa digo, cuando Jesús dice, y si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tú dirás, ay, qué malo es Dios. ¿Cómo me pide que yo aborrezca a mi familia? No. Lo que Dios quiere es que rompas el ídolo de tu familia. Porque mientras ese ídolo exista, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Al contrario, cuando sigues la voluntad de Dios, aprendes a amar verdaderamente a tu familia. A lo mejor no te quieres rebelar contra tu familia porque vas a perder tu herencia o el favor, ¿no? O sea, acuérdense, yo les platiqué hace mucho, esa señora que estábamos en una notaría y le empecé a testificar, no, dice, yo entiendo, ya me han hablado mucho de Cristo, pero sabe que no. Porque si yo me rebelo contra mi tía, me va a desheredar. Y la verdad no quiero que me desherede. Ahí acabó todo, ahí estaba el ídolo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a un ejemplo bíblico, Hechos 21 del 11 al 14, cuando Pablo les dice, voy a ir a Jerusalén. Hechos 21 del 11 al 14. Quien viniendo a vernos, Ágabo, el profeta Ágabo, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Pablo, ¿verdad? Al oír esto, le rogamos nosotros, todos los creyentes de ahí, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos convencer, desistimos diciendo, hágase la voluntad de Dios. ¿Ven ustedes? Lógico, si el profeta Ágabo dice, te va a ir mal, te van a atar y todo lo que sabemos que sí sucedió, no vayas. Pero Pablo sabía que tenía que ir. ¿Ven ustedes? Entonces, Pablo, él mismo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, etc. ¿Ven ustedes? Entonces, este acto de entrega, de hacer la voluntad de Dios por sobre lo que pensamos, sentimos, queremos, propicia que el Espíritu Santo empiece a guiar cada aspecto de nuestra vida. Porque ¿qué pasa si el Espíritu te dice, vete por este camino? Estamos hablando de la voz del Espíritu. Yo sé que muchos de nosotros han escuchado esa voz. Es como una voz en tu conciencia cuando ya eres salvo, que te dice, hey, párate, no hablas, cállate, habla, di, no tengas miedo, cosas así. O te lo confirma a través de la palabra, o a través de un consejo de una tercera persona. Pero es el Espíritu Santo
el que empieza a gobernar tu vida. ¿Y cómo puede gobernarla si no te lleva una obediencia y confianza? Y la obediencia te lleva una confianza total. Desobedecemos a Dios porque no confiamos totalmente en Él. Piénsenlo. Por eso estamos en pruebas y todo eso. Porque no estamos confiando realmente en Dios. Si confiaras, serías absolutamente obediente en todo lo que revela la palabra. Y nosotros vemos que no, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos esa lucha. Pero la confianza se va a dar cuando nosotros comprendemos que Dios siempre quiere lo mejor de lo mejor para nosotros. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si tú tienes tus propios conceptos de felicidad y por ellos desechas la voluntad de Dios, estás perdiendo de lo más grande. Dios tiene lo mejor de lo mejor. Quizá en esta vida no lo experimentemos. Vemos a muchos profetas como Jeremías, Isaías, pues son los profetas, ¿no? Ay de vosotros, ¿no? Que matáis a los profetas, etc. Pero hay una eternidad donde vamos a estar en la presencia de Dios, disfrutando de su amor. Y cada acto de confianza en esta vida nos va a dar una mejor posición en la eternidad. ¿Qué posición? Mayor cercanía a Él. Si no, Dios no diría reyes y sacerdotes, ¿verdad? Lo que tú hagas en esta vida tiene repercusiones eternas, para bien o para mal. Ya lo sabemos, ¿no? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Bueno, estamos hablando de la oración, ¿verdad? Pero la oración nos lleva a todo esto, a descubrir los verdaderos tesoros de Dios, a amar la voluntad de Dios, a amarlo a Él. Tú puedes decirle a Dios, Señor, no te amo como debería amarte. Yo se lo he dicho. Porque a veces, sí, en mi corazón a veces siento esas luchas y esa dureza. Pero lo más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces quizá antes de pensar en más cosas, deberíamos de concentrarnos en Él. Pedirle que nos dé ese amor. Ya hemos experimentado de eso, porque si amamos a la familia, si amamos a los creyentes de nuestra congregación, es una evidencia, ¿no? El primer fruto del Espíritu, amor. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Ven ustedes? Entonces, concentrémonos en Dios, concentrémonos en su voluntad y oremos tanto en lo individual como congregación conforme a la voluntad de Dios. Y si no la puedes discernir, no te preocupes. Dios no es un Dios, Mateo 12:30, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si tú le buscas de corazón, le hallarás. Así de simple. Vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias por este estudio, tanto la exposición de la primera carta de Samuel, como por la parte de la oración, de la congregación. Señor, te queremos pedir que tú sigas guiando nuestras vidas, que vayas a través de tu Espíritu Santo conquistándonos nuestro corazón más y más, hasta que llegue el momento en que te lo podamos rendir todo a ti. Sabemos, Padre, que el mayor tesoro está en ti, en hacer tu voluntad. Solo purifícanos y límpianos como a los metales preciosos, hasta que podamos ser parecidos, muy parecidos a Cristo. Sabemos, Padre, que la perfección vendrá cuando nos llames a tu presencia, pero sabemos que en este mundo podremos ir avanzando a través de la obediencia, de la sumisión, de la fe, en parecernos más a tu Hijo. Anhelamos esto, que tú
formes a Cristo en nosotros, que nos des discernimiento claro de todas las cosas. Y que tú, Señor, también bendigas a nuestra iglesia. Trae salud y sanidad, Señor. Trae un despertar espiritual en todos. Y tú que conoces los corazones de los que estamos aquí, si alguno todavía no te ha rendido tu vida, Señor, su vida, te pedimos que tu Espíritu Santo la convenza de pecado, de justicia y de juicio para llevar al arrepentimiento, porque sabemos que tú darás la fe que salva, Señor. Señor, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.